Em, Hoy, digamos, en este espacio tenemos, Pablo pregunta que cómo amanecimos y amanecimos optimistas. Creo que la palabra es optimistas porque enfrentamos una situación económica del país bien compleja, de la que Alejandro pues nos va a hablar en el día de hoy y nos va a hablar de esos retos que enfrentamos y las perspectivas que tenemos hacia el futuro de Colombia con un gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y con un vicepresidente del talante de José Manuel Restrepo. El día de ayer, como foro de presidentes, nos pronunciamos felicitando al presidente electo Abelardo de la Espriella y a su vicepresidente José Manuel Restrepo. El día de ayer dimos muestra como colombianos de que tenemos una democracia actuante. La diferencia en las elecciones es realmente poca. Luego enfrentamos un panorama que tenemos que asumir con mucho talante, con patriotismo y con tranquilidad. Sin duda, nuestras instituciones, particularmente la registraduría, dio muestra ayer de una capacidad y una capacidad instalada, una capacidad de respuesta impresionante. Dentro del foro tuvimos iniciativas de protección a la democracia, como la que adelantaron Abdón Espinosa y René, en la que sin duda fueron actores fundamentales con observadores electorales que dieron garantía de transparencia a estas elecciones. Así que hoy estamos optimistas, Alejandro, bienvenido a este espacio. Alejandro Reyes es economista principal del Centro del BBVA de Investigaciones Económicas, BBVA Research. Voy a darle la palabra a Marcela para que te presente, Alejandro, pero bienvenido y bienvenidos a todos. Carlos, muchas gracias. A todo el equipo de Conversaciones Ejecutivas, muchas gracias por abrir estos espacios que nos permiten hacer análisis eh, en caliente. Muchas gracias. Gracias, María del Rosario. Bienvenido, Alejandro. Bienvenido a todos nuestros miembros de Foro de Presidentes, como siempre, a nuestro grupo coordinador de conversaciones ejecutivas, nuestros invitados, quienes siempre nos acompañan todos los lunes de 7 a 8 de la mañana, con un invitado especial para hablar de temas relevantes para el país y, por supuesto, para los empresarios. Hoy estamos hablando de Colombia 2026, perspectivas económicas y empresariales bajo el nuevo gobierno. Y es por eso que hemos querido invitar hoy a Alejandro Reyes González, quien es el economista principal para Colombia del área de BBVA Research. Alejandro, como les decía María Rosario, es economista principal y él lidera el análisis económico, financiero, sectorial y regulatorio de la economía colombiana dentro del área de BBVA Research. Cuenta con una amplia trayectoria en investigación económica y mercados financieros, especializada en crecimiento económico, inflación, política monetaria, tasa de interés, tipo de cambio e inversión. Antes de vincularse Alejandro al BBVA, fue gerente de investigaciones económicas de Ultraserfinco, comisionista de bolsa, liderando el análisis de los mercados locales e internacionales y la definición de estrategias de inversión. También se desempeñó como economista en el Departamento de Programación e Inflación del Banco de la República, donde tuvo a su cargo el análisis de actividad económica, precios, sector externo y modelos de pronóstico macroeconómico. Adicionalmente, Alejandro, les cuento que ha sido profesor de la Javeriana, del Rosario, de los Andes y Sergio Arboleda. Actualmente es una de las voces más reconocidas de BBVA Research para Colombia, participando en la elaboración de las perspectivas económicas y los escenarios que orientan a empresarios, inversionistas y líderes empresariales sobre la evolución de los principales indicadores económicos del país. Así que para nosotros, para Foro de Presidentes, es un gusto tenerte, Alejandro, esta mañana. Como siempre conversamos, vamos a estar en este espacio
alrededor de unos 30-35 minutos donde nos vas a dar un contexto y por supuesto siempre los últimos 25 minutos abriéndole el espacio a nuestros miembros del foro que seguramente el día de hoy tienen muchas preguntas para ti. Así que para todos, bienvenido Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Marcela, muchísimas gracias por la invitación. María Rosario también. Es un placer poder estar aquí con ustedes en esta mañana, digamos, tan importante para el país. Pues yo voy a entrar de una vez a los temas relevantes. Teníamos intención de poderles compartir unas láminas con nuestros pronósticos. Se les voy a contar a viva voz, pero por un tema de compliance interno tenemos que tener primero una autorización interna antes de, y esto pasó apenas a altas horas de la noche, entonces no la hemos logrado tener. Entonces hoy les voy a compartir los números, les voy a decir todo lo que va a pasar, pero va a ser más una historia contada que una visual. Apenas tengamos el documento, que esperamos podamos tenerlo muy pronto, haremos todo lo posible para que Marcela nos haga el favor y se los entregue a todos, ¿no? Entonces yo empiezo primero con lo necesario y es hablar brevemente del resultado. Yo no soy un analista político y estamos lejos de querer serlo, la verdad. Estos últimos años ha sido tortuoso tener que tratar de entender tanto de la política, pero sí es importante dejar unos temas sobre la mesa. Y aprovechando de pronto que estamos en este ambiente mundial, este es como el partido que está empatado hasta el último minuto y gana el equipo en ese último minuto, en el minuto de adición, y eso deja obviamente a un lado muy contento y a otro lado muy triste. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es un país que eligió, pero eligió por un margen muy estrecho, con mucha votación, pero un margen estrecho. Menos del 1% de diferencia entre los dos candidatos en esta segunda vuelta. Yo creo que nos deja obviamente una primera lección y es que aquí hay dos países y esos dos países toca escucharlos. No se pueden cometer errores del pasado de gobernar para un lado y no para todo el país. Y yo creo que esa es la primera gran lección que nos deja la votación. Lo segundo es la participación. Sorprendente participación histórica en Colombia. Estamos hablando de 63,6% de participación. Yo creo que esto le da validez al resultado, le da legitimidad al resultado. El país entero se volcó con todas las dudas que teníamos, ¿no? El mundial, de pronto que había algunos candidatos que no enamoraban tanto, u otros sí, digamos, generó todas esas dudas, se logró una participación muy alta. Yo creo que eso nos deja un segundo hito muy importante y es que hay legitimidad del resultado, pero no hay que desconocer que hay dos países. Y lo hacemos en referencia, si ustedes han tenido la oportunidad, y seguramente sí, de ver los mapas geográficos de Colombia, cómo quedó dividido el voto, pues hay dos países, la periferia y el centro. Y esos son dos países que tienen realidades bastante importantes y diferencias en esas realidades bastante importantes. Cuando uno ve los indicadores macroeconómicos de esa periferia colombiana, se da cuenta que son las zonas donde hay menor acceso a algunos servicios básicos, donde hay además de eso mayor pobreza. Y eso yo creo que es un reconocimiento claro de que ese país, de pronto que ha tenido las condiciones más difíciles, también requiere ser escuchado y también requiere ser atendido. Pero hubo una participación récord en la parte centro del país, donde hay un país que está muy preocupado por la institucionalidad, por las reglas de juego, por hacer las cosas bien. Entonces yo creo que son los dos mensajes que el país le dio al siguiente presidente y en general a la clase política en Colombia. Necesitamos un país que nos escuche a todos, pero además de eso que sea respetuoso de las reglas de juego. Yo creo que esos son los temas más importantes. Sobre el proceso, todavía no está cerrado el proceso. Ustedes seguramente se lo habrán escuchado por activo y por pasivo. Tenemos ya el preconteo realizado. Es la primera etapa que fue, como bien lo mencionabas ahorita, María Rosario, excepcionalmente bien realizado. Damos cuenta que tenemos unas instituciones electorales supremamente eficientes y supremamente transparentes. Lo segundo es el proceso del escrutinio, que también es impresionante. Anoche, cuando yo cerré los ojos, estábamos al 98, algo por ciento del escrutinio. Es impresionante que logren eso en tan pocas horas. Pero ese escrutinio tiene 3 etapas y eso nos implica que vamos a tener todavía un poquito de tiempo. Recuerden que estamos en el municipal, que es la primera etapa, sigue el departamental y finaliza con el nacional cuando ya se define desde del CNE quién es oficial y legalmente el presidente de la República. Y es importante tener eso en cuenta. El que define quién es el presidente de la República
es el CNE después del escrutinio. Aquí no hay voz del legislativo, no hay voz del presidente, es esa institución y es importante tenerlo en cuenta porque hay mucho ruido alrededor de quién decide o quién no decide, quién acepta o quién no acepta el resultado. Y me paso brevemente a los discursos para ya hablarles de economía, que es en lo que en realidad yo puedo aportarles algo. Y en los discursos lo importante es que esta vez los discursos fueron muy diferentes a los de primera vuelta. Y yo creo que tuvimos dos personas, los dos candidatos, mostrando un discurso mucho más, digamos, respetuoso de las instituciones, respetuoso de el proceso, respetuoso de la contraparte, que es muy importante. No hubo descalificaciones como o del tono que tuvimos en la primera ronda. Y es entendible, en la primera ronda todavía estaban batallando, ahora es importante tejer un país hacia adelante. En el caso de Abelardo, inicia su discurso con la unificación, con la idea de que escucha también a los que no votaron por él, y yo creo que eso es importante, pero además de eso habla de del respeto a las instituciones, que es como esos temas centrales, y hace una advertencia a la contraparte de que no desconozcan el resultado, que yo creo que es importante dejar esa claridad. Por el lado de Iván Cepeda, digamos, el discurso inicia haciendo un reconocimiento diferido de los resultados. Dice, oiga, hay un preconteo, está el preconteo y fue el preconteo lo que fue. Esperemos a los escrutinios, que es cuando se define válidamente y legalmente el presidente de Colombia. Eso nos deja un sinsabor, pero es un mejor paso que lo que hicieron en la primera ronda, ¿no? Y después de eso empieza a hablar en un discurso que lo decanta como el jefe de la oposición en Colombia ahora, que va a defender los avances logrados, los avances sociales, que lo va a hacer a través del diálogo, pero también si se requiere a través de la movilización social. Entonces es un discurso que muestra una posición ya donde reconocen el discurso que ha perdido y que va a ser esa oposición fuerte al gobierno de Abelardo. Entonces yo creo que son discursos que obviamente tienen sus matices, sus posiciones ideológicas y todo lo que ustedes vieron, pero son dos discursos que son, digamos, de operadores políticos sensatos al final del día. Y yo creo que eso nos da un alivio. Aquí pudimos haber tenido un incendio muy complicado del país y no pasó a mayores, gracias a Dios. Y las reacciones al final, pues tuvimos reacciones de toda índole y hay una reacción general de aceptación, de respeto y de acatamiento al resultado, salvo lamentablemente por el presidente de la República, que sigue obviamente en su tono diciendo yo no reconozco nada hasta que no esté el escrutinio, y a nosotros eso pues nos deja algún sinsabor. A hoy todavía no ha aceptado los resultados de la primera vuelta, entonces yo creo que ahí nos deja un poco ese sinsabor. Siempre hay un lunar un poquito en la historia. Bueno, ahora sí me vas a centrar en lo importante, ¿no? En lo que me pedías, Marcela, hablar de la economía que recibe este presidente y lo que él puede hacer con esta economía, ¿no? Entonces, lo primero es la economía que recibe el presidente. Y yo creo que aquí hay que desmitificar mucho. Es una economía resiliente. Yo creo que esa es la palabra que toca destacarle a este país, a esta economía. Tuvimos vaivenes, ides y veniles, pero el crecimiento en Colombia en promedio el año pasado fue el 2,6%. Este primer trimestre está un poquito más bajo, que es el último dato que tenemos, 2,2%, pero sigue siendo un crecimiento en medio de todo decente o aceptable para la economía colombiana. Ese crecimiento se ha logrado por un gran impulso del consumo de los hogares y del consumo público, pero una falencia fundamental de la inversión. Y ahí entramos en el primer tema estructural que tiene la economía colombiana por solucionar, y es la baja inversión. Llevamos varios años con una inversión en decadencia. Para que se den una idea de la magnitud de esta situación, si uno pusiera el valor del 100 como base en diciembre de 2019, antecitos de la pandemia, hoy la economía colombiana está en su crecimiento más o menos potencial, que es como 116, o sea, 16 puntos porcentuales por encima de eso, pero la inversión está apenas en el 80% de ese valor, cuando debería estar por encima del 130%, ¿no? Entonces, lo que le dice a uno esto es que la inversión viene rezagada, y viene rezagada especialmente por la construcción en vivienda y en obras civiles. Y son los dos grandes retos en la inversión que tiene el nuevo presidente en Colombia. ¿Cómo ponemos otra vez a andar el sector de la construcción y el sector de la infraestructura en este país, ¿no? Entonces, ahí viene ese primer tema. Solo para que se den una idea, la tasa de inversión en Colombia hoy está bordeando el 16,5%. Es una de las tasas de inversión más bajas que ha tenido este país. Cuando uno lo compara, es más, en su historia, solo la superan números muy puntuales por allá a inicio del siglo,
cuando tuvimos esa gran recesión después del 99. De resto, esta es la más baja y eso es un reto muy importante porque eso es lo que nos determina qué tanto crecimiento potencial puede tener una economía. Y ahí tenemos una tarea grande. El máximo número que hemos logrado tener ha sido cercano al 23% del PIB y en ese momento logramos tener crecimientos sostenidos cercanos al 5%, por encima del 5%. Entonces necesitamos ese primer gran reto por superarse. Pero además porque es importante en términos de la competitividad regional. Colombia hoy, entre las principales economías de la región, es la que tiene la menor tasa de inversión. Por ende, es la que potencialmente es menos atractiva, por lo menos por esa cifra, para los negocios. Y eso es un tema que se debe revisar y cambiar dentro de la estrategia del nuevo gobierno. Ahora, el segundo tema importante que les decía es que el consumo, particularmente el consumo público, viene alimentando mucho del crecimiento de la economía colombiana. Y ahí entramos a ese segundo gran reto que tiene la economía colombiana y es el tema fiscal. Y ustedes seguramente habrán escuchado muchísimo de la historia fiscal sobre Colombia, pero aquí hay temas importantes. Lo primero es que los líos fiscales no son nuevos, no son de este gobierno. Nosotros en Colombia hemos sufrido históricamente con los temas fiscales. Y la mejor prueba de eso es que yo creo que ostentamos uno de los récords Guinness en el mundo de cuál país hace el mayor número de reformas tributarias. Hacemos una cada 18 meses. Eso es impensable en muchas otras economías. Ahora bien, esa situación se da porque siempre nos falta un centavo para el peso. Claro, cuando no lo logramos, nos ponemos todos la camiseta, hacemos la reforma y ahí pasamos un poco las afugias. Pero ese es un reto. El reto fiscal está ahí vivo. ¿Qué ha pasado en los últimos años en Colombia? Que después de la pandemia nos ha costado muchísimo trabajo reducir los gastos y aumentar los ingresos. Entonces, ese reto fiscal que era perenne en Colombia, que siempre estaba allí, se ha vuelto hoy un problema en esteroides, un problema muchísimo más complicado. Para que tengan una idea, el déficit promedio en Colombia fiscal era cercano al 3% del PIB. Hoy, antes del 2019, hoy está bordeando niveles por encima del 6%. El del año pasado, 6,4%, probablemente este año un poco más que eso. Entonces tenemos un reto muy grande en ese tema fiscal. ¿Dónde está ese reto puntualmente? En que tenemos un gobierno que gasta mucho, niveles entre el 23 y el 24% del PIB. Antes de pandemia ese número era del 19% del PIB. Entonces tenemos un gran incremento del gasto público y a la vez tenemos un incremento muy moderado, muy tenue de los ingresos, más o menos del 15%, 15,5% que eran antes de la pandemia, a niveles del 16,5%, si nos va bien, 17% del PIB después de la pandemia. Entonces eso nos abre un déficit estructural en la economía colombiana. Muchos han dicho que eso es culpa de los intereses, pero resulta que cuando uno ve y hace doble clic en la historia, no solo está la historia en eso. Sí, estamos pagando más intereses, pasamos de niveles del 3% del PIB de pago de intereses a niveles aproximadamente del 4, 4,2% del PIB en pago de intereses. Entonces, sí hay un reto grande por esa vía, pero el gran incremento es porque nuestro balance primario, nuestro déficit primario, que es el que excluye el pago de intereses, pasó de niveles casi de equilibrio, ligero déficit, a niveles en el año pasado del 3,5% del PIB. Eso es un déficit muy grande. Poniéndolo muy sencillo en términos de empresas para que ustedes lo entiendan, es como si ustedes en su operación normal, los ingresos no le dan ni siquiera para cubrir los costos operacionales. No le metan los costos de financiación, sino solo los operacionales. Y eso obviamente es insostenible, va a terminar acumulando deudas impagables en el futuro. Entonces, ahí está el reto grande de lo fiscal. ¿Cuál es el problema en esta historia? Pues que reducir el gasto en Colombia o aumentar los impuestos en Colombia es muy difícil. En la reducción del gasto, más o menos estiman que el 90% del gasto público es inflexible. Lo que queda que se puede cambiar y que se puede ajustar ese 10%, la mayor parte es inversión. Y esa inversión en Colombia es la mayor parte en temas sociales. Entonces, más o menos la idea es, si yo quiero hacer un gran ajuste en términos de gasto, tendría que quitar algunos subsidios que tiene hoy la economía colombiana. Y en esta coyuntura es muy difícil desmontar subsidios. Tienes mitad de país que votó por alguien que les estaba prometiendo más subsidios y seguramente los va a animar a que sigan fortaleciendo en esa línea, ¿no? Ahora, el otro tema importante, el del gasto es una parte de la historia, el otro tema importante viene por el lado de los ingresos. En Colombia, las tasas tributarias nominales son muy altas. No tengo que decirles a ustedes mucho, ustedes las sufren día a día, pero Colombia con su tasa de impuesto corporativo tiene la
cuarta tasa más alta en el mundo de impuestos corporativos. Eso nos hace inviables y no competitivos. Entonces, subir más los impuestos a las empresas es muy complejo. Ahora bien, subir más el IVA ha tumbado varios ministros de Hacienda en el pasado. Entonces, es muy difícil buscar un mecanismo a través de tarifas que permita mejorar los ingresos en el país. El camino es reducir las exenciones. El problema es que reducir exenciones es quitar algunos privilegios a algunos que se están beneficiando y eso genera mucha animadversión social. Entonces, la situación fiscal, y esto yo creo que nuestra primera advertencia es un tema que no se va a solucionar porque acabamos de elegir un nuevo presidente que al menos tiene pues una postura más sensata sobre el tema fiscal, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. Aquí vamos a durar un par de años con dificultades fiscales, caminando poco a poco en mejorarlas, pero no va a ser una solución inmediata, ¿no? Yo creo que esos son los dos grandes retos y hay un tercer reto que es un reto social, ¿no? El reto social es el tema del sector de la salud, es un tema que es apremiante y se requiere solucionar. Estamos ya en un sistema de salud que está virtualmente quebrado y no tiene en ese momento capacidad de operatividad real. Digamos, hay una necesidad de intervención del Estado muy grande y ese va a ser un gran reto social, pero también tenemos unos retos que se van a aparecer en el camino. Ustedes seguramente habrán visto las cifras del mercado laboral. En estos días incluso salieron unos artículos desmintiendo o desvirtuando un poco las cifras que calculaba el DANE. Nosotros hemos revisado eso con cuidado y no vemos señales de que hayan sido mal estimadas, pero sí es una realidad que es visible. Colombia tiene una tasa de desempleo baja en este momento, históricamente baja, a pesar que tenemos uno de los incrementos del costo laboral más alto en años, no solo por el salario mínimo, que como ustedes lo saben subió un montón, sino por la reforma laboral. La suma de los dos factores genera un gran costo laboral. Lo que nosotros estamos viendo es que más temprano que tarde vamos a terminar sufriendo de un choque por esa vía en el tema del mercado laboral. Entonces, nosotros creemos que va a haber un deterioro paulatino de ese mercado laboral. El lío es que todo eso es causado por algo que se decidió en el gobierno anterior, pero las repercusiones se van a ver en el nuevo gobierno. Entonces, el nuevo gobierno va a enfrentar el gran reto de empezar a ver deterioro en su mercado laboral en el corto plazo, digamos, en la segunda parte de este año, antes digamos, de poder hacer cualquier cosa, de poder inventarse cualquier política, y eso va a ser otra de esos factores sociales que le van a generar tensiones seguramente al nuevo gobierno. Y bueno, hay otros temas que en realidad no dependen del gobierno que llegara. La inflación en Colombia ya va en ascenso, independiente de si llegaba Abelardo o llegaba Iván Cepeda a la presidencia. Y esto se da porque veníamos en un choque muy fuerte de costos de la economía colombiana, pero además de eso estamos ya en un fenómeno del niño que va a generar una fuerte alza en los precios de los alimentos hacia final de este año, comienzos del año entrante. Entonces, eso no importa quién hubiera sido el presidente, nos va a generar presiones adicionales en Colombia. Y ya finalmente, el Banco de la República iba a tener que responder quizás más de lo que ha respondido hasta ahorita en cualquiera de los dos escenarios. Ahí no importaba esa historia. Entonces, en el corto plazo, la economía probablemente en lo que resta este año ya tiene más o menos definido su historia, ¿no? Nosotros creemos que el PIB de Colombia este año va a crecer el 2,6%. No es muy diferente a lo que crecimos el año pasado. Sí va a tener matices un poquito, va a empezar a haber algo de desaceleración en unos componentes de consumo, de gasto público, alguna recuperación menor, pero alguna recuperación en inversión, pero en general la media general va a ser 2,6 y creemos que el año entrante la economía colombiana se va a desacelerar. Independiente de quién haya sido el presidente electo en Colombia, la subida de tasas de interés que ya está haciendo el Banco de la República para contener las presiones inflacionarias tiene una repercusión sobre decisiones de inversión, de gasto de los hogares que se va a sentir. Y se va a sentir especialmente a final de este año, pero particularmente en 2027. Entonces nosotros esperamos que haya una pequeña desaceleración de la economía colombiana del 2,6 más o menos al 2,1%, pero de ahí en adelante vemos que se va a empezar a tejer y a reconstruir una economía un poco más fuerte, con un crecimiento que va a estar más cerca al 3% del año 28 en adelante y que se va a sustentar diferente. Va a ser un poco más balanceado ese crecimiento. Estamos esperando que haya un impulso de la inversión en Colombia y que se sienta una vez las tasas de interés den un poco de espacio, que creemos que va a ser a lo largo del 2027, pero más que todo se va a sentir en 2028. Y esa recuperación de la inversión, que la va a poner a crecer en cifras cercanas al 6%, nos va a permitir empezar a darle vuelta al crecimiento potencial en Colombia. Un crecimiento potencial que hoy puede estar entre el 2,5 y 2,6%, podría llevarlo más cercano hacia el 3%
3% al final del siguiente gobierno, si hay eventualmente un impulso en la inversión que nos lleve esa tasa de inversión que les contaba del 16,5 del PIB a niveles más cercanos al 18,5 del PIB. Entonces, un poco es la película de muy corto plazo, está figurada así. Nosotros creemos además que el Banco de la República, en la reunión de junio, la otra semana, va a tomar la decisión de subir tasas de interés. La pregunta va a ser cuánto. Nosotros creemos, por lo que hemos escuchado de los discursos y lo que hemos hablado con algunos de los codirectores, que podría haber algún deseo de adelantar el ajuste que se requiere y salir de eso de una vez. Y eso sería una subida de al menos o de cerca a unos 100 puntos básicos en la reunión de junio. Podría ser un poquito menor, y ya les cuento por qué podría ser un poquito menor, pero un poquito está en esa película. Una vez hacen eso, la tasa de interés se quedaría quieta por el resto de este año y por buena parte del 2027, y veríamos descensos de la tasa de interés a partir del cuarto trimestre de 2027, paulatinos, pero en la medida que la inflación ceda en Colombia. Recuerden que les comentaba, la inflación va a acelerarse, cerrar cerca del 7% este año, y va a moderarse el cierre del año siguiente hacia el 5,6%. Ambos años todavía por fuera de las metas del Banco de la República. Por eso el Banco de la República tiene que mantener un poco esa postura contractiva de la economía para contener los espirales inflacionarios. Ya llevamos 5 años de incumplimiento de la meta, sumaríamos 2 más, sería un periodo muy largo que puede, digamos, deteriorar la confianza que hay en la institución para controlar los temas inflacionarios. Por eso vemos que van a tener una postura conservadora desde el Banco Central, con tasas de interés reales altas para la economía colombiana. Pero ya empiezan a ceder y va a ser un proceso gradual que va a llevar las tasas de interés hacia inicios del 2029 al 7% o algo cercano al 7%. Bueno, esa sería la película del corto plazo, la mayoría de variables, y del mediano plazo para el PIB y para la inflación y las tasas de interés. Pero obviamente una de las variables que es más sensible para todos es la tasa de cambio. La tasa de cambio, a mí me pasa, digamos, cuando la tasa de cambio empieza a moverse mucho, es cuando yo más llamadas recibo de periodistas para que les explique qué está pasando, para que les cuente qué hay detrás. Y la tasa de cambio ya ha hablado. La tasa de cambio en Colombia, en las últimas 2 semanas larguitas, se apreció cerca de unos 300 pesos aproximadamente, eso es casi el 10%, el 8%, alcanzamos niveles de los 3.420 pesos como mínimo, y la hemos visto más o menos estable alrededor de los 3.450 pesos. Esa tasa de cambio ya está incorporando un escenario de triunfo de Abelardo de la Espriella. Cuando ustedes se van para atrás, el movimiento de la tasa de cambio en Colombia se obtura, se nota cuando salen unas encuestas de segunda vuelta que mostraban a Abelardo con un margen importante frente a Cepeda en la segunda vuelta. Y ahí empezamos a ver ese movimiento. Ese movimiento estuvo acompañado de una mejora en las primas de riesgo de Colombia, una fuerte caída de las primas de riesgo en Colombia, todavía altas comparadas con su historia y con otros vecinos, pero una caída importante de las primas de riesgo que a la vez se notó con unas tasas de interés de la deuda pública que han bajado de manera significativa. Más o menos unos casi 200 puntos básicos han bajado las tasas de interés. Entonces, todo este panorama de datos que les estoy contando de muy corto plazo estaban en las últimas 2 semanas ya reconociendo que el escenario más probable era que ganara Abelardo. ¿Qué va a pasar en el muy corto plazo? Esta semana vamos a tener volatilidad en los activos. Va a haber gente que diga, oiga, ya se dio el escenario que esperábamos, de aquí en adelante le va a tocar al señor remar duro porque recomponer esa economía no va a ser sencillo, y va a haber gente que le apueste a algo de depreciación del tipo de cambio o algo de subida de las tasas de interés. Pero va a haber otros que digan, oiga, ya salimos de la duda, ya no hay duda, ya tenemos a un nuevo presidente que es más cercano a los mercados, que es más cercano a la economía, y por ende aquí hay espacio de montarse de algo más de apreciación en los activos colombianos. Entonces, esa diferencia de criterios va a generar volatilidad, acompañada de lo que pasa esta semana con la aceptación o no de las elecciones. Todavía no sabemos cómo va a ser la reacción del presidente Petro, cómo va a ser la reacción del candidato Cepeda al escrutinio, si van a seguir con esta impugnación de las mesas o no, si van a aceptar o no, si van a interponer otros recursos eventuales en el proceso. Eso nos va a generar algo de incertidumbre. Entonces, esta semana yo digamos, la llamaría una semana como de transición, como de volatilidad, pero una vez pase esa volatilidad de primera semana, creemos que el peso colombiano se va a estabilizar muy probablemente cercano a estos niveles por un par de meses, hasta que empecemos a ver cuál es ese programa que va a proponer el presidente electo en términos de la principal duda que tienen hoy los mercados, y es el tema fiscal. Si no hay una claridad
diáfana en lo que va a ser el camino en lo fiscal hacia adelante, seguramente veremos alguna depreciación del tipo de cambio. Pero esa depreciación del tipo de cambio también puede venir por cuenta de otros factores. Uno, las decisiones del Banco de la República. Una vez el Banco de la República termine su ciclo de subidas y diga y anuncie su ciclo de subidas, seguramente los mercados empezarán a buscar el momento de descontar ese inicio de ciclo de bajadas. Y eso debería estar acompañado a una depreciación del tipo de cambio. Lo segundo es el déficit en cuenta corriente en Colombia. El déficit en cuenta corriente en los últimos meses viene relativamente contenido en Colombia, pero estamos esperando un deterioro paulatino de ese déficit en cuenta corriente, una mayor demanda de dólares en la economía colombiana. Y eso va a generar alguna presión a la depreciación del peso colombiano. Entonces, vamos a tener probablemente unos par de meses, digamos de aquí a septiembre aproximadamente, donde la tasa de cambio va a estar relativamente lateral en torno a los 3.400 a 3.500, 3.550 pesos, como en ese rango, pero creemos que después de eso va a empezar un camino de depreciación muy gradual por estos factores estructurales que les comento y se sentirá un poquito más en el 2027, cuando ya el Banco de la República esté próximo a bajar tasas de interés. Ese escenario nos va a generar un poquito esa depreciación del tipo de cambio. En tasas de interés, el Banco de la República es importante, pero es mucho más importante hoy lo que pasa en lo fiscal. Entonces, la pregunta va a ser, ¿qué va a proponer el nuevo gobierno en lo fiscal? Cuando ustedes ven los discursos, y aquí toca dividir el mundo entre el candidato y el presidente, en el mundo del candidato no había propuestas claras sobre una mejora de ingresos para la economía colombiana, al menos no de corto plazo. Los únicos temas que se hablaban era de mediano plazo, de volver a reactivar la exploración de petróleo. Son temas que van a dar réditos seguramente en un par de años, pero no van a ser inmediatos. Entonces, esa situación de ingresos va a ser un reto. No hablo de una reforma tributaria, se va a requerir una reforma tributaria, seguramente van a discutir una reforma tributaria en el nuevo Congreso al inicio, porque se va a necesitar, pero va a ser una reforma tributaria donde haya mayor posibilidad de éxito, dado que también creemos que va a haber mayor disposición del gobierno de hacer o de buscar recortes. Ellos hablaron inicialmente de 40% de reducción del Estado, eso es inviable e improbable. Como les dije, hay mucha rigidez en los gastos públicos que son por ley imposibles de voltear, pero sí podría haber una reducción de cerca de un punto porcentual del PIB, que eso es aproximadamente unos 20 billones de pesos. Esa situación se podría dar. Eso no soluciona las cifras fiscales. Eso te pasa de un déficit que va a cerrar este año del 6,7 a uno del 5,7, pero sigue siendo muy por encima de lo que nuestra regla fiscal requiere en Colombia. Pero esa es un primer paso que es importante. Si eso se materializa, las tasas de interés de la deuda pública pueden empezar a tomar una tendencia a la baja. O sea, después de esta corrección que ya se observó por la anticipación de la elección, podríamos empezar a ver en el segundo semestre alivios adicionales en las tasas de interés de la deuda pública en Colombia. Si hay esa conversación. ¿Qué lío van a tener este Congreso puntualmente? Que se tiene que tomar una decisión sobre la ley de competencias. Yo no sé qué tan al tanto estén ustedes de esta historia, pero recuerden que en el gobierno pasado se pasó en el Congreso una ley que cambiaba el sistema de transferencias a las regiones, donde se aumentaba el porcentaje de los ingresos corrientes que se iba a transferir a las regiones. Pero eso se aprobó contingente a que se aprobara luego una ley de competencias. De esos nuevos ingresos, ¿qué le compete ahora nuevamente en gastos a las regiones? Y eso se tiene que tramitar en este semestre en el Congreso, porque se tiene que tener listo para 2027. Entonces, esa va a ser como la piedra fundamental. Y aquí lo importante es ver cuál gobernabilidad va a tener el presidente electo, la capacidad que va a tener el presidente para tener un Congreso suficientemente, digamos, alineado con sus objetivos de austeridad fiscal para que esto no se vuelva una bola de nieve con riesgos fiscales hacia adelante. Entonces, eso va a ser la situación que nos va a generar retos en este primer semestre, pero pues al final del día, si hacen la tarea bien, y ahí como lo mencionabas ahorita, María del Rosario, José Manuel Restrepo pues tiene mucha experiencia y seguramente liderará muy exitosamente esa negociación. Tendríamos obviamente un escenario donde podamos ver tasas de interés de la deuda pública un poco más favorables. Si no se llega a presentar ese escenario, seguramente las tasas de interés permanecerán relativamente estables en los niveles cercanos a los actuales por unos meses más, hasta que la inflación ya empiece a ceder en la segunda parte del 2027, ¿no? Entonces yo creo que ese tema fiscal es supremamente importante en Colombia, es un tema que además
a la población de a pie digamos, no le termina importando tanto porque digamos, no es fácil de entender al final del día. Hay unos derechos, hay unos deberes, la gente como que se queda un poco en la nube alta, pero no baja a la realidad fiscal. Y entonces va a ser uno de esos temas difíciles de tratar seguramente porque políticamente no se va a poder vender fácilmente, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a los principales variables económicas. Nosotros creemos que al final del día la economía colombiana va a ser una transición hacia una economía nuevamente mucho más promercado, mucho más, digamos, favoreciendo mucho más la inversión privada al sector privado, y esto se va a sentir también en las decisiones que van a tomar los empresarios. Muchos de ustedes seguramente ya están empezando a valorar cuáles son esos proyectos de inversión que quieren buscar en Colombia. Les digo, desde el banco, nosotros estamos revisando ya en este momento varios temas asociados al crédito empresarial, de cómo se va a hacer esa transición hacia un mayor otorgamiento del crédito, un mayor apalancamiento para la economía. Creemos que eso se va a dar en el corto mediano plazo y eso nos va a alimentar un mejor crecimiento a futuro. Pero en el muy corto plazo, los próximos años, diría yo, estos 6 meses que nos quedan de este año y comienzos del otro año, van a ser momentos donde toca ser resilientes, donde toca decir, oiga, esto es un tema que se va a remar de a poquito y vamos a ver los resultados al final. No podemos desfallecer en el entretanto. Y va a ser muy importante porque vamos a tener bastante tensión social. Ya lo empezamos a ver anoche. Anoche hubo un par de manifestaciones, especialmente en el sur del país. En Cali hubo una serie de manifestaciones. En Bogotá algunas menos intensas de lo que muchos augurábamos, pero hubo manifestaciones. No podemos decir que esto ya fue flor de un momento nomás. Falta ver qué pasa con el proceso de escrutinio, cuando se decida el proceso de escrutinio, si se intensifican o no estas manifestaciones, pero sí estar seguros que hacia adelante, como la economía requiere de algunos sacrificios para poder reencauzar los temas fiscales, seguramente vamos a sentir más presión en las calles. Y esa presión en las calles, esa tensión social, pues está alimentada además en un grupo político que ganó una votación muy importante, digamos, no hay que desconocer los 12,7 millones de votos que alcanzó a tener el candidato Cepeda. Entonces seguramente vamos a tener un gobierno que va a tener esa oposición no solo viva en lo político, sino también viva en lo social. Y eso nos genera a nosotros cierta limitación, al menos en el corto plazo, para ver ese gran cambio inmediatamente, ¿no? Eso implicará que va a tocar remar un poquito y hay que ser un poco cautelosos, confiar en que la economía es supremamente resiliente, sobrevivió a los embates del 2021, sobrevivió a la pandemia, es una economía que ha logrado reponerse en momentos muy difíciles. Les va a dar un dato para que les sorprenda. Colombia, si uno se pone otra vez en 100, justo en el momento antes de la pandemia, de la región, entre todos los países de la región, los grandes, por lo menos los principales 6 o 7 países de la región, Colombia es el que más alto crecimiento ha tenido en ese promedio, a pesar de que tuvimos un gobierno que no era muy amigo del sector privado y del crecimiento económico. Entonces, eso muestra lo resiliente que es nuestra economía. Y esa resiliencia se va a poner a prueba nuevamente con este ajuste en la política, con este ajuste en el gobierno, que va a requerir de sacrificios no menores, en donde seguramente nos pedirán a todos que demos nuestro granito de arena. Yo con esto creo que resumo en eso los números, cerrando de pronto dándoles un mensaje de optimismo, digamos, en términos generales. El país necesitaba un mensaje de reafirmar que las instituciones son valiosas y son necesarias para el crecimiento económico, y creo que eso ayer no lo dieron las elecciones en Colombia, 26 millones de personas en las urnas. Es una muestra de que hay un espíritu institucional. Sacar los resultados en tiempo récord, hora y media ya teníamos el 97% de los resultados ya contados. Eso yo creo que muestra digamos, un hecho supremamente favorable para Colombia. Y nos compara con Perú. No sé si ustedes todavía han visto en Perú todavía no han podido saber qué pasó. Entonces yo creo que eso es positivo en términos de que nuestra institucionalidad, desde lo más sencillo que puede pensar uno, que es el tema electoral, pero fundamental para una democracia, hasta lo más grande, ¿no? Y es como este país sigue, digamos, con instituciones judiciales, legislativas, de la misma economía, muy robustas, y que eso es una garantía de que si apuntamos las velas hacia donde el viento sopla, esta economía va a tener un buen futuro. Y esa es la tarea
del gobierno actual. La tarea ya no está en nuestras manos, está en las del gobierno, pero tenemos que apoyarlo para que logren ir en esa dirección, poner las velas hacia donde el viento nos puede soplar con mayor favorabilidad. Yo dejo ahí, Marcela y María del Rosario, abierto a cualquier pregunta, ojalá tenga yo la capacidad de responderlas, y muchas gracias por habernos tenido hoy aquí con ustedes.